Frente a la pantalla. Cada vez se habla más de la salud mental en los medios colombianos. Hay secciones e invitados que visibilizan el tema, audiencias participando, contando sus propias experiencias y famosos hablando de sus historias. Hoy, frente a la pantalla, analizaremos el tema. Bienvenidos y bienvenidas. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan Yo soy Erika Marcela Rojas, psicóloga, especialista en psicología clínica, con maestrías y trabajo en la parte clínica, organizacional y educativa. Soy la psicóloga y la gerente de Ebullición Psico. Yo soy Andrés Gutiérrez, soy psicólogo clínico, director de la Fundación Semillas de Vida, experto en fenómenos sociales. Hola, mi nombre es Ana Romero, yo soy médico psiquiatra y voy a estar acá resolviendo algunas preguntas. Para empezar, veamos qué es la salud mental. Normalmente creemos que la salud mental es solamente como la ausencia de enfermedad o de trastornos mentales graves. Y realmente es solamente una parte. Realmente salud mental es un bienestar que podemos sentir a nivel psicológico, emocional, físico y que nos permite y nos faculta para tomar mejores decisiones, para tener regulación emocional, para tomar los mejores caminos en nuestra vida, para estar bien en nuestro contexto, para relacionarnos bien con las personas y sostener relaciones en tranquilidad y armonía. Es sentir realmente como esa paz y tranquilidad que necesitamos. Una buena calidad de vida, buenas habilidades sociales para desarrollar y enfrentarse a circunstancias especialmente difíciles, es un significado y nos permite identificar una buena salud mental cuando hay una buena resolución de conflictos, una buena habilidad en el campo laboral, el desempeño académico y demás. Bueno, según la OMS, la salud mental es el estado de bienestar que una persona puede llegar a tener para enfrentar situaciones estresantes. Además, para poder aportar a la comunidad y poder desarrollar algunas habilidades. ¿Qué visibilidad tiene el tema de la salud mental en los noticieros colombianos? Son como noticias esporádicas cuando sucede alguna cosa interesante, pero no es algo que constantemente se esté trabajando y creo que es importante que tuviera visibilidad. Cuando uno ve temas de salud física, sí hay un despliegue importante, pero en salud mental muy poco. Y cuando se hace, como que queremos justificar, esta persona tenía trastornos, no sé qué, y entonces, y lo ponemos así como muy dramático. Entonces la gente después se queda pensando como, esto es una situación grave, vea, por esto mataron a este, mire, este señor tenía esto y por eso sucedió este tema. Entonces lo volvemos un poco sensacionalista y creo que ese no es el abordaje que necesitamos. Realmente siento que la visibilidad es muy poca o podríamos decir que es pobre. Realmente los noticieros casi siempre giran en torno a situaciones puntuales o situaciones muy graves. Y esto siento que genera o fomenta la sensación de solo hablar de salud mental cuando ya hay un suceso o cuando ya no hay reversa o cuando hay una enfermedad muy grave. Acá la dinámica podría estar también orientada a poder hablar de prevención, poder hablar de métodos incluso no médicos que puedan favorecer, cuidar la salud mental y no solamente centrarnos a aquellos hechos puntuales donde ya no hay retorno. ¿Cómo se aborda el tema de la salud mental en los programas de ficción en Colombia? Creo que eso ha venido teniendo una evolución porque hace algún tiempo como que solamente veíamos al problema de salud mental era como un familiar que estaba por allá internado y estaba en estado catatónico y como que había perdido el habla y como que iban y lo visitaban y se portaba como un vegetal y eso era la manifestación que se tenía hace muchos años en las series y películas. Afortunadamente eso ha venido cambiando, entonces ahora ya vemos algunas series en donde tocan que la persona de pronto tiene un trastorno de conducta alimentaria o quizás sufre de ansiedad o que tiene un ataque de pánico y que necesita ayuda, que asiste a terapia y en muchos han utilizado términos técnicos, términos que realmente son. Entonces, pues esto ayuda a que la gente diga. De hecho, hay varios que vienen a veces a consulta y dicen, no, es que yo decidí pedir la consulta porque el otro día vi en un programa que tal cosa y yo me identifiqué con eso y dije, ay, ¿será que es eso? Y pues quiero saber si yo tengo esa situación. El tema de salud mental en los programas colombianos se debe manejar con mucha cautela y con mucho tacto, sobre todo por respeto a las personas que se están sintiendo identificadas de una u otra manera.
de tal manera que no aumente el estigma y por ende las personas eviten ir al psicólogo. ¿Qué abordaje se le da al tema de la salud mental en los programas de entretenimiento? De hecho, creo que funciona. Hay muchos artistas, influencers y personas que se mueven en otros medios que ya han referido, como yo estuve en este problema, casi no puedo salir, lo refieren como yo amo a mi psicóloga y ella me ha ayudado a tal cosa, ya entendí qué me está pasando. Una depresión es algo que ya tiene un fondo, que es un desbalance químico. Para eso se necesita ayuda profesional, un psiquiatra. 5 años atrás, cuando tuve mi primera depresión, yo decía que jamás iba a ir a un psiquiatra porque era para locos. Hasta que fui y me ayudó muchísimo. Así que hay que dejar ese tabú de que los psiquiatras son para los locos. Busca ayuda, que tú no estás solo. Y vamos para adelante. Y esto ayuda a normalizar el asunto, porque las personas dicen, si esa persona que tiene tanto dinero y es tan famosa y es tan bella, le ocurre esto, pues es normal que yo también lo pueda tener. Y se atreven a ponerle un nombre a lo que pueden estar sintiendo y a buscar ayuda. Es muy importante que al momento de hacer ese tipo de entrevistas o de exponer el contenido, se haga con mucho tacto y mucho respeto, tanto para quien está siendo entrevistado, quien pueda tener un diagnóstico, como para todos los que él representa y su familia. Hemos visto cómo lamentablemente también se ha tergiversado la intervención con la salud mental y pareciera más bien que estuviera de moda y que por moda se estuviera haciendo. Aquí lo más importante es poder reducir la brecha y romper el estigma, que todas las personas que se sientan mal, que se sientan tristes, aburridas o que estén pasando por una situación difícil, donde ellos crean que no la pueden superar, simplemente entiendan que sí hay un camino y una alternativa para superar esa situación. Bueno, yo siento que cada vez le estamos dando un papel más importante a hablar de salud mental, sobre todo en entrevistas a personas, digamos que famosas o figuras públicas. Sin embargo, siento que hay una falencia porque a la hora de hacer la entrevista o de abordar el tema, nos centramos un poco más como en la gravedad y de pronto la persona encargada de hacer la entrevista no tiene el conocimiento pleno médico. ¿Qué tal si involucráramos también a médicos dentro de estas entrevistas para poder aprovechar este espacio y que se volviera también psicoeducativo para la población y de esta forma generáramos un impacto más grande y sobre todo sensibilizáramos a la población que le llega esta información a solicitar la ayuda si de pronto se sienten identificados con esa figura pública de la entrevista? ¿Por qué se aborda el tema de la salud mental de esa manera? Creo que todavía nos falta saber más, estudiar, prepararnos, conocer, porque yo me siento diferente cuando conozco el fenómeno y seguramente lo puedo visibilizar de una manera distinta. La intervención tan precaria que hay con relación a la salud mental lamentablemente obedece al estigma. Durante muchos años hemos venido trabajando en poder mitigar y reducir ese concepto que tiene la sociedad cuando una persona va a un médico especialista en salud o en salud mental específicamente. Bueno, yo siento que hay una falencia, o bueno, varias falencias en relación a las personas que cubren esta información o por parte del periodismo colombiano y es la falta de información, el podernos informar de una forma certera, el buscar fuentes de información confiables. Muchas veces accedemos a internet, datos estadísticas como muy superficiales y poder asesorarnos realmente de dónde sacamos la información. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué información sobre la salud mental ha encontrado en la televisión colombiana? Invitan a personas que saben del tema, a los noticieros más que todo, y se les hace como preguntas cotidianas, ¿no? De personas que de pronto tienen así afectaciones con salud mental. Eso es lo que he evidenciado más que todo en los noticieros. La verdad, muy poca, casi nula, dependiendo de los canales que uno vea. Puede encontrar algunos tipos de programas de soporte, pero la verdad, si uno busca por uno mismo, muy poco se puede ver por la televisión, la verdad. No he encontrado información sobre ese tema. He leído artículos de diferentes fuentes en las redes sociales y en diferentes páginas web. Ninguna, porque no se habla del caso ni nada, no tocan el tema. Campañas que ayudan como a concientizar a las personas a
a mejorar en diferentes aspectos, ¿sí? Ya sea, digamos, el tráfico, lo que se ve más que todo en la sociedad, también, digamos, campañas hacia el maltrato familiar, que es lo que más que todo ve en las personas hoy en día. ¿Cómo se usa el lenguaje referido a la salud mental en la televisión colombiana? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. Frente a la pantalla. La audiencia opina. ¿Actualmente se habla más de salud mental o aún hay señalamiento? Aún hay como señalamientos, de pronto a veces tabús frente a esos temas, pero siento que las redes y varias entidades hablan más de salud mental que antes. Sí, creo que se habla más de la salud mental en comparación de antes, sobre todo en redes sociales. Se ha empezado a profundizar más en el tema, se empieza como a verlo ya como un problema. Creo que a comparación de antes ya se habla más de salud mental, aunque por ciertas personas sí aún hay un poquito de tabú. Actualmente sí se habla más de salud mental, más en lo que tiene que ver con las redes sociales. De pronto es más visibilizado, más por de pronto nuestra generación. Es un tema que considero que todavía es un tabú y la gente no lo toma muy en serio porque no hay síntomas que sean visibles, ¿sí? Son cosas como más personales que van como dentro de uno. Sí, se habla de la salud mental, pero se habla igual con mucho señalamiento en el aspecto de que la depresión no se toma como depresión, por ejemplo, se toma como tristeza. Últimamente se habla mucho más de salud mental, tanto en redes sociales como en las series de televisión que vemos actualmente. Veamos cómo se usa el lenguaje referido a la salud mental en la televisión colombiana. Creo que en la televisión y en el común tenemos una cantidad de palabras que la volvimos parte del cotidiano y la referimos. Entonces la persona se levanta y dice, es que estoy con la depresión en este momento. Y realmente la depresión tengo que tener varios elementos, 5 de 9 que están diagnosticados para poder decir definitivamente estoy en depresión. Y no solamente porque quizás hoy estoy un poco más triste o no me siento con el suficiente ánimo para hacerlo. A veces sucede que, no sé, vemos películas como Intensamente 2 que está tan de moda y vimos la película, lo cual es interesante y me parece que abre una buena puerta, pero creemos que con ese conocimiento ya puedo de una vez diagnosticar todas las emociones. Entonces ya digo, no, yo ya sé que es la ansiedad, yo la vi que en la película hacía y digo, sí, es que la tristeza, y lo vuelvo parte del cotidiano. Y está bien que lo vea, pero necesito profundizar, las emociones son complejas. Si fuera tan sencillo, pues muchas personas no harían las cosas que hacen. Entonces creo que tenemos que tener la precaución para evitar ese tipo de situaciones, de verlo de manera muy rápida y verlo de otra manera. Bueno, yo siento que el lenguaje que se usa es inexacto, genera muchas dudas y genera mucha incertidumbre y esto hace que la gente de pronto lo rechace más. En algunos casos he visto que cuando hablamos de las enfermedades mentales lo usamos también como a modo despectivo. Por ejemplo, cada vez que hablamos de una persona que es hipertensa no decimos por ahí va el hipertenso, pero en algunos casos con las enfermedades mentales sí hablamos de forma despectiva con ahí va el depresivo, esa persona es la ansiosa o ahí va el bipolar. El uso de estas palabras a veces para generar como el señalamiento o identificar la persona también genera mucha incertidumbre y estigma en toda la parte de enfermedad mental. El abordaje del tema de la salud mental en la televisión colombiana tiene un impacto. ¿Cuál es? Por un lado, puede ser muy negativo en donde se satanice ciertas cosas, se estigmatice y yo quedé como con el estigma de estoy muy mal, estoy loco y es algo terrible lo que tengo y después a mí me da miedo expresar algo porque no quiero que me coloquen en esa casilla de un fenómeno o alguna cosa que lo puedo tener porque pues, todos hemos tenido alguna situación. O podemos tomarlo como un elemento facultativo de reconocer qué puede suceder, cómo es estar con ese trastorno, que no es tan simple, que se requiere ayuda y que seguramente podemos tener un excelente camino de recuperación. Entonces, que las personas lo vean desde el cotidiano
pero utilizando los términos correctos y un abordaje profesional. Creo que deberíamos tener personas que supieran de salud mental en los procesos de producción. Con eso podrían trabajar mejor con los personajes o con las noticias para que realmente podamos trabajarlo de manera profesional. Es importante determinar quiénes están consumiendo este tipo de contenidos, es decir, si son niñas y adolescentes, para que de la mano de padres y cuidadores también orienten. Por supuesto que tiene un impacto. Si pensáramos cuántas personas ven televisión, encontramos millones de personas. Entonces, digamos que desde esta área podemos aprovecharlo a favor. Lo que sí siento es que hace falta una guía educativa para trabajar más en la prevención de la enfermedad que propiamente comunicar ya los tratamientos de la enfermedad. Poderle apuntar más hacia prevenir las enfermedades que los tratamientos. Por otro lado, poder incluir cada vez más a especialistas en los temas médicos, que podamos combinar la televisión con redes sociales y poder generar un impacto positivo. ¿Qué contenidos sobre la salud mental serían útiles para la audiencia colombiana? Yo creo que todo lo que son trastornos del estado del ánimo pueden estar porque son como los más frecuentes. Todo lo que tiene que ver con la regulación de emociones que está allí vinculado puede servir. Entonces, que hablemos de depresión, de bipolaridad, de estados de pánico, de ansiedad, de manera cotidiana para que sepamos cuáles son los síntomas que se vienen, qué tratamientos podríamos hacer, cuáles son los accesos que tenemos a ayuda, porque hay varios accesos de ayuda y a veces las personas no conocen. Que puedas llamar a la línea 106 y que recibas apoyo, que puedas tener atención en las universidades para atención, que puedas tener el servicio público que también se maneja, que yo pueda tener un psicólogo al momento de llamada para el momento de emergencias. Creo que eso ayuda muchísimo para que la gente sepa cómo a mí me dio y ahora qué voy a hacer si no ahora me dio, y existen unos canales. Creo que hay una oportunidad de mejora y tendremos que mejorar en ellos, pero en la medida que las personas vayan consultando y se vaya ampliando la demanda, pues seguramente tendrán que organizar algunas cosas a nivel público para hacerlo. Que tengamos temas formativos, que las noticias frecuentemente digamos que estamos avanzando en el tema y que se está encontrando, que hay investigaciones para hacerlo y que evitemos las soluciones milagrosas. Yo veo esos comerciales que te tomas esto y estábamos mal, pero ahora ya estás bien. Y te tomas las goticas y se te acabó el problema. Y te leyeron las cartas y ya se acabó todo. Creo que ese no es un abordaje que nos ayude, sino más bien un abordaje es un proceso y tienes que ser responsable de tu salud mental. No con tomarte una pastica todo se resolvió, y menos sin una medicación a través de un psiquiatra que sea el que nos diga qué es lo que realmente debes consumir para poder estar mejor. Definitivamente el contenido que sea claro, que sea objetivo, que sea muy fácil de entender. Sabemos que desde el campo clínico, psicológico y psiquiátrico hay una terminología muy amplia que en ocasiones es muy difícil de entender. Entonces, ese sería un primer punto a tener en cuenta para los medios de comunicación. Lo otro, pues que sí se enfoquen y que se hagan con un soporte y un apoyo psicológico para que cada vez sea más preciso, para que cada vez se entregue una información más detallada y importante, que a la hora de ver alguna situación en casa, de alguno de los miembros de la casa, simplemente podamos reaccionar, podamos activar rutas, podamos tener diálogos digamos que de concientización con nuestros seres queridos para que les entreguemos información detallada y podamos entonces orientar con lo que estamos viendo en la pantalla. Bueno, los contenidos útiles que nos podrían favorecer a todos los colombianos, primero es normalizar que todos podemos llegar a ser susceptibles de enfermarnos mentalmente. Toda persona con cerebro es susceptible a enfermarse del mismo. Por otro lado, poder favorecer espacios donde bajemos el miedo de pedir ayuda. Pedir ayuda lo podemos hacer con un psiquiatra, pero también lo podemos hacer con nuestro médico de cabecera, nuestro médico general, nuestro psicólogo, nuestra trabajadora social. Hay muchos puntos de encuentro donde también podemos pedir ayuda. Por otro lado, identificar nuestras vulnerabilidades individuales que nos pueden favorecer o que pueden provocar más enfermedad mental. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, problemas con el consumo de sustancias, el sedentarismo, la obesidad, a lo mejor enfermedades reumatológicas o enfermedades crónicas. Cuando conocemos nuestra vulnerabilidad, podemos distanciar el hecho de actos que puedan llegar a tener o aumentar el riesgo de enfermedad mental. Frente a la pantalla,
La audiencia opina. ¿Qué temas de salud mental le gustaría ver en la televisión? Temas referentes a la ansiedad. Muchos allegados a mí sufren de esto, entonces me gustaría saber, yo he vivido también esto, entonces sería bueno saber a quién recurrir, dónde ir o qué hacer en estos casos. Me gustaría ver temas sobre cómo manejar las emociones, problemas que casi no les ponemos atención como la ansiedad y la depresión. La depresión, la ansiedad más que todo en jóvenes y normalizar que también la ansiedad también se da en adultos. Considero que uno de los más importantes puede ser la regulación emocional, porque es algo en lo que fallan las personas, ¿sí? Nunca se nos enseñó cómo regular emociones y siento que eso evitaría como conflictos dentro y fuera del ambiente, no sé, de la casa, en las calles y así. Me gustaría que se hablara más sobre la depresión, que es algo que está afectando mucho a la juventud hoy en día. Sería importante ver en televisión las rutas bajo las cuales podemos pedir ayuda, también normalizar un poco más el tema de que pedir ayuda también está bien, reconocer que necesitamos iniciar un proceso por psicología está bien, todos lo requerimos. Después de comerciales veremos recomendaciones para cuidar de la salud mental y emocional. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. Frente a la Pantalla. La audiencia opina. De lo que sucede en Bogotá, que puede afectar la salud mental y emocional. Las obras, como está la ciudad, o sea, realmente es eso. Lo segundo también, no menos importante, la inseguridad que vivimos actualmente. El tráfico hace que muchas personas se enfaticen en su salud mental y también la inseguridad. Yo creo que lo que más podría afectar a una persona al común sería el transporte. Uno no puede subirse a un transporte público tranquilo, hay lugares, hay sectores de Bogotá que son más peligrosos que otros, pero uno en general siempre se siente expuesto. Sí, hay que mejorar el tema de la seguridad bastante. Siento que el hecho de que tú no te sientas seguro en la ciudad hace que eso ya estés ansioso, ya estés intranquilo. La inseguridad un poco, porque pues las personas se sienten intranquilas pues al salir de su casa o si salen temprano tal vez a su trabajo, pues ciertamente se sienten intranquilos, depende de la zona en la que vivan. Los medios de transporte creo que es algo que afecta mucho el estado emocional y el estado mental de las personas, ya que hay muy poca tolerancia. La inseguridad creo que está en el pico, la parte más grave. El tráfico puede de hecho desatar ira y agresividad en las personas de manera muy fácil. Para cerrar, veamos recomendaciones para cuidar de la salud mental y emocional. Creo que hay varias cosas que podemos hacer. Número uno, regular todos los temas de salud física que nos puede ayudar. Entonces, trabajar en medidas de higiene del sueño. Si tú no duermes bien, es poco probable que te mantengas muy bien y muy tranquilo y vas a tener dificultades importantes. Entonces, creo que eso te puede ayudar de manera importante. Que te alimentes de manera regular, que no comas comida chatarra, sino preferiblemente alimentos que sean saludables, te puede ayudar también el proceso. Que te entrenes en manejo de límites, en conversaciones responsables, porque muchos problemas se generan porque yo no tengo la conversación que es o porque termino haciendo cosas que no me gustan y no sé colocar los límites y eso genera dificultades muy importantes. Que empiece a hacer una red de apoyo, o sea, con familia, con amigos, con las personas que estén, para que realmente me sienta escuchado y que pueda crecer al lado de ellos y que pueda estar para otras personas. Que haga ejercicio, que busques ayuda a tiempo. Si tú empiezas a sentir que hay alguna situación que hoy la sientes, mañana la sientes, pasado mañana la sientes, no esperes 3 o 4 años para levantar la mano, sino decir yo estoy teniendo este dilema, no comprendo muy bien cómo manejarlo y puedo hacerlo. Estudiarme de manera permanente, observarme sobre qué me produce eso, por qué hago y cuáles son los patrones que yo voy teniendo y a partir de allí, si es algún patrón que siento que no me favorece, empezar a trabajar en cómo desmontarlo y lo puedo buscar con ayuda, que alguien me asesore en ese proceso. Es muy importante definitivamente que tengan unos hábitos bien determinados a la hora de desarrollar sus quehaceres.
Un buen sueño, entre 7 y 8 horas de sueño, no menor a 7 horas. Una buena ingesta de alimentos, alimentos que realmente contribuyan a la salud física y que de esa misma línea se transforme en salud mental. La relación con pares, con amigos, con conocidos, con familiares sigue siendo muy importante. La relación en los ámbitos académicos, sociales y familiares definitivamente cada vez cobran más valor para mitigar cualquier efecto negativo en la salud mental. Y así, toda actividad que diseñemos para el bienestar del ser humano va a ir en pro de la salud mental y física de todos los seres humanos. Acá tenemos varios puntos a tener presente. La alimentación juega un papel importantísimo. A más consumo de dulces y comidas procesadas, mayor riesgo de enfermedad mental. Las horas de sueño, no sacrificar nuestras horas de sueño. Cada hora que sacrifiquemos nos las va a cobrar muy caro más adelante. Entonces, poder cuidar nuestra higiene de sueño. El consumo de sustancias psicoactivas. Acá tenemos dos normalizadas, el alcohol y el cigarrillo. Sin embargo, siguen siendo sustancias psicoactivas potenciales de crear adicción. Entonces, ser muy cuidadoso con el consumo de sustancias psicoactivas porque es directamente proporcional con el riesgo de enfermedad mental. Mantener redes de apoyo y socializar con ellas. Ahorita con el consumo de redes sociales y uso de medios digitales nos distanciamos de tener contacto físico. Por otro lado, también ser muy cuidadosos con el contenido y la cantidad de tiempo que permanecemos en contenidos digitales, llámese televisión, redes sociales. Esto ha generado un distanciamiento impresionante en la sociedad y necesitamos volver a tener este contacto físico con las personas. Y por último, creería que le agregaría el poder ver la productividad de una forma diferente, netamente a la remuneración económica. Somos productivos si también presupuestamos nuestro descanso. Somos productivos si cuidamos nuestra salud física y mental. Y somos productivos si además tenemos círculos sociales. No solamente somos productivos si trabajamos 24/7. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 310-875-2881. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.